De pronto nosotros los hispanoamericanos vivimos muy enajenados de lo que pasa en Oriente Medio, en el Oriente cercano, en el lejano, porque para nosotros es otro mundo, es una cultura que yo creo que no conocemos en lo más mínimo. Pretender pues que aquí sabemos algo de lo que es un musulmán o cualquiera de estas personas que están en esta parte del mundo, no, realmente yo creo que conocemos muy poco de esto. Pero lo que sí de pronto algunos saben es que allá fue donde se dio, digamos, como el inicio de todas las grandes civilizaciones, en toda esa zona desde donde se empieza a irradiar, digamos, todo ese gran comercio y desde donde se empiezan a trabajar todas estas cosas. Culturas milenarias, pero con una cantidad de conflictos y usted ahorita me pelea, me regaña, me dice lo que sea, voy a hablar por desconocimiento. Quise tratar de sentarme a leer sobre los musulmanes ahora, pero no lo pude hacer y dije, no, yo prefiero como sentarme en el programa. Yo no sé por qué tengo una percepción, es que los musulmanes toda la vida han estado como en guerra, toda la vida han estado como en problemas, como que no se encuentran, como que llegan aquí, los echan de acá o los llevan para allá. Y yo quisiera, Juan David Escobar, empezar con usted, mi profe aquí, que nos explicara un poquitico esta cultura, como si estoy mal en esta percepción o qué es lo que pasa con los musulmanes o qué es un musulmán, sería lo primero que habría que preguntar. Bueno, que es un musulmán, creo que es mejor. Sí, es mejor que nos lo diga. El tema de la conflictividad es un tema que incluso es ajeno a ellos mismos en gran parte. Todas las comunidades tienen problemas, las tenemos nosotros, del color y de la religión que seamos. Pero básicamente en términos políticos, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos como el Medio Oriente, cuando lo miras históricamente es una zona de invasión. Todos los imperios importantes en la historia del mundo cayeron allá. Ellos cogían esas zonas. Entonces la gente que ha vivido ahí, que son de esa zona, nunca han sido los que toman decisiones sobre ellos mismos. O sea, sobre el Medio Oriente siempre han... Desde Alejandro Magno arrancaron, mejor atrás, dicho. Atrás, todos los imperios que quieras, todos se toman eso porque es una zona de flujo, de comercio, porque el acceso al Mediterráneo. Entonces, realmente estos pueblos nunca trazaron sus fronteras, nunca dijeron nosotros vamos aquí y ustedes allá, sino otro señor en otro lado decía ustedes se me hacen para acá o se me hacen para este lado, y sus vecinos van a hacer viven con estos, les tocó convivir con estos. Entonces es una zona que ha sido, digamos, estructuralmente inestable, sí. Lo ha sido, lo es y lo será. Estoy hablando de términos políticos. Sí, señor. Las fronteras que hay en el Medio Oriente nunca son el resultado de una dinámica propia, sino de los juegos de poder de los extranjeros. Entonces, claro, cuando tú tienes una inestabilidad así, que tienes tus diferencias internas, porque hay que decir que ellos también tienen sus problemas, sus tensiones, como los tienen todos los pueblos, pero entonces los ponen a coexistir con entidades complejas para ellos. Tú miras, por ejemplo, Irak, que son un pueblo que tiene 3 comunidades principales, una de las ramas del Islam, los chiitas, otras sunitas, y hay kurdos, que son sunitas, pero que no son árabes, porque a veces asociamos musulmán con árabe, y sí, no, sí. Uno puede ser musulmán persa, musulmán kurdo, musulmán otra cosa. Entonces uno dice, pero ¿por qué hicieron los ingleses un país con 3 grupos que no se quieren mucho, que tienen tensiones? ¿Por qué no les armaron un país para los unos, para los otros? No, precisamente, si yo soy un colonizador como Inglaterra, si le armo un país a cada uno, se organizan y después se van contra mí, pero si yo los pongo a coexistir en un solo estado... ¿Pelean entre ellos? Pelean entre ellos y la energía se la gastan entre ellos y yo los domino más fácil. Y entonces lo que hago es equilibrio de poder. Ese está muy fuerte, le doy poder al otro para que se equilibre la cosa. Y yo así los controlo. Entonces hay que entender que el Medio Oriente está trazado desde siempre y digamos que la historia reciente está diseñado para que sea inestable. Muy bien. Entonces no nos extraña que siga la inestabilidad. Ahmed, ¿qué es un musulmán para todos estos televidentes que nos están viendo? Porque yo pienso que la gente realmente no tiene claro si eso es un país, si eso es una religión, si eso es una cultura. ¿Qué es ser musulmán? Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. El Islam es una religión. Es una de las religiones monoteístas, de las 3 religiones monoteístas. Es la última revelación de las religiones.
De manera que nosotros, las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, vivimos de la misma raíz, de las raíces abrámicas. Entonces, todas las religiones son exactamente igual. ¿Qué significa la palabra islam? Islam traduce exactamente en el árabe paz. ¿Qué significa ser musulmán? ¿Qué es musulmán? Musulmán es sinónimo de pacífico. De manera que no toda la vida los musulmanes estaban en guerra. El periodo más próspero que tuvo la ciudad de Jerusalén en toda su historia, cuando fue conquistada por los musulmanes, cuando fue liberada de las manos de las cruzadas y fue gobernada por los musulmanes. Es el periodo más próspero. El periodo más próspero que tuvo España es cuando estaba bajo del dominio musulmán. Entonces, no es toda la vida que estaban en guerra, no. El musulmán no es guerrero, el musulmán es religioso. El musulmán es la sumisión a la voluntad de Dios, ¿sí?, y aceptar sus leyes. Pero entendeme, yo no entiendo. ¿Un musulmán es una persona que pertenece al Islam o es una tribu? ¿Qué es un musulmán? Un musulmán es el que pertenece al Islam. El Islam, la religión. El Islam, la religión. Es como un católico. Y el musulmán. Muy bien. Un católico que practica la religión. No, es como los católicos musulmanes, es decir, es una filiación religiosa. Muy bien. El Islam es la religión. Sí. Y el musulmán, el que practica esta religión. Perfecto. Esta religión. Muy bien. Nosotros, la historia está llena de paz durante los mandatos del Islam. Sí. Nosotros empezamos, como dijo el profesor en este momento, cuando los imperios empezaron a tener, que toda la vida lo han tenido, intereses, y siguen siendo los mismos intereses de hace 2000 años hasta ese momento, los mismos intereses. Antes eran los imperios y ahora son las potencias. Pero esto no cambió en absolutamente nada el panorama. Entonces, si nosotros vamos a hablar de conflictos, no es el Islam que buscó los conflictos. El que inició la Primera Guerra Mundial no fue musulmán. El que inició la Segunda Guerra Mundial no fueron los musulmanes. El que tiró la bomba en Hiroshima no es un musulmán. Entonces, ¿por qué vamos a decir que los musulmanes somos conflictivos? Perfecto. No, yo no lo estoy diciendo. Yo No, sé, por eso. Lo que pasa es que la versión mía es que toda la idea está en conflicto. Entonces, fíjese usted los intereses que tienen las potencias. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una guerra que queda a más de 25.000 kilómetros de distancia de un país que no tiene nada que ver allá. Lo que pasa es una demostración de fuerza entre las mismas potencias. Demostración de fuerza entre las mismas potencias. Cuando una potencia apoya a un pueblo, viene la otra y lo apoya en contra. Germán, usted tiene inquietud. Yo diría que está claro el cómo han sido, digamos que, manipulados, profesor, estos pueblos por los intereses de los imperios en otra época y de las potencias después. Y todavía sigue el mismo interés, porque hay muchas cosas ahí en juego. Pero cuando decía Ahmed, Islam es paz y musulmán es pacífico, ¿por qué hay esa idea en mucha gente del resto del mundo que al contrario musulmán es sinónimo de violencia? Y entonces, y más adelante vamos a ver las imágenes de lo que pasó en París, de unos ataques que son ataques donde ellos, y lo vimos también con Charlie Hebdo cuando atacaron esta revista, y entonces lo que ellos gritan siempre, y todo, digamos que es como justificado por esa religión, y la mayoría de esos ataques terroristas lo relacionan con el tema del Islam, con ser musulmanes, y es como si tuvieran un odio hacia otros por lo que dicen, hacen, o porque simplemente no comparten la religión. Insisto, Ahmed, es lo que mucha gente cree. Yo siempre que estoy en alguna parte y estoy hablando, pongo el Corán. Este es el Sagrado Corán. Yo creo en lo que dice aquí, no lo que diga la gente. Lo que dice aquí, nosotros somos pacíficos. Lamentable lo que está pasando. Nadie lo puede negar. Nosotros los musulmanes somos los primeros en rechazar lo que está pasando en este momento.
¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Volvemos a los intereses de las potencias, de hacer ese conflicto, de crear conflictos en el Medio Oriente. ¿De qué interés? No sabemos, pero sí hay muchos intereses económicos y políticos. Nacho, yo creo que hay un punto importante para analizar, y es el contexto actual de la problemática global que estamos evidenciando. Hoy hay un actor en este conflicto internacional que está a punto de convertirse en guerra mundial, pues precisamente por el número de potencias que se van a ver involucradas, que están a punto de involucrarse, y es el Estado Islámico. ¿Qué es el Estado Islámico? Sí, ¿dónde está? El Estado Islámico no es un Estado, el Estado Islámico es una organización armada de raíces fanático-religiosas que se ampara en el Islam para tener el pretexto de atacar. El Estado Islámico, pues según precisamente nos explica aquí el señor Dasuki, no tiene nada de islámico. Es decir, es una gran contradicción, porque si Islam es paz, entonces, y el Estado Islámico se denomina Estado Pacífico, y su gran propósito es declararle la guerra al mundo, entonces aquí ya hay una primera contradicción, Sí. ¿no? Este grupo terrorista llamado Estado Islámico, la verdad es que hoy tiene el mundo en jaque. ¿Por qué tiene el mundo en jaque? Porque el mundo ha fracasado en su política antiterrorista. El 11 de septiembre del año 2001, cuando los atentados de las Torres Gemelas, el mundo, digamos, tuvo un giro en el tratamiento de la política de seguridad global. Y se creyó a partir del gobierno del presidente Bush, y luego Obama siguió en la misma línea, muy a pesar de haberse ganado un premio Nobel, de que la estrategia era guerra frontal contra el terrorismo. Utilizar todo el aparato militar norteamericano para acabar con el terrorismo, y lo cierto es que no pudieron acabar. Es decir, hoy estamos ante el fracaso de la política antiterrorista mundial. Y ese fracaso de la política antiterrorista mundial solo significa una cosa, Nacho, y es que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo mal. Y digo lo estamos haciendo porque esto ya es un asunto de toda la sociedad occidental que se ve en jaque. Lo que pasó en Francia no es más que el reflejo de la afectación que puede suceder en cualquier país occidental. Es decir, ya pasó en Estados Unidos, pasó en España, ahora pasa en Francia, y significa que no estamos seguros y que hemos perdido la guerra contra el terrorismo. No contra los terroristas, contra el terrorismo. Me encanta todo lo que está diciendo. Enseguida le vamos a meter aquí como más ingredientes a este asunto. El Estado Islámico, para nosotros los musulmanes, para el 99.9% de 1.600 millones de musulmanes que hay alrededor del mundo, no es ni un Estado ni es islámico. Ni es islámico. Ni es Pues es la islámico. realidad. Bueno, yo quiero, Juan David, que usted me meta ahora entonces, ¿qué es lo que pasó en Siria? Porque Siria lo que está generando ya un gran éxodo de cantidades de personas que están llegando a Europa en unas cantidades exorbitantes. Y que el profesor Juan David nos diga, profesor, que además es un experto en el tema, cómo se conecta lo de Siria con Francia. No, y enseguida Germán les va a poner con Alemania, que es el caso que vamos a poner hoy aquí sobre la mesa. Bueno, voy a intentar hacerlo corto porque es complejo. A ver, hablar de lo que pasa en Siria hoy, en parte hay que hablar de Irak, un poco. Sí. Estados Unidos decide intervenir en Irak, no vamos a comentar las razones si eran justificadas o no. Interviene Al-Qaeda, que es un grupo terrorista fundamentalista que busca oficios, son gente que necesitan trabajar y buscan causas, entonces deciden que Estados Unidos interviene en suelo del Islam, que eso es una herejía y que ellos tienen que ir a Irak a sacar a los estadounidenses. Entonces montan en Irak una célula, porque Al-Qaeda funciona como una franquicia, es como un McDonald's, su sistema operativo es como un franquicial. No le puedo creer. Así, usted abre franquicias en cualquier parte. Usa el nombre. Usa el nombre, Y le tiene que dan tener un las mismas know-how calidades del producto. y le dan un know-how y tal, y ya después usted se abandea solo y responde por usted. Qué tristeza. Entonces montan una célula en Irak, que es un sitio, una cosa muy compleja. La actividad de esa célula en Irak se vuelve muy difícil por las razones internas, y esa célula de Al-Qaeda en Irak empieza a tener muchos problemas.
le matan a su primer líder, un señor al-Zarqawi, el segundo al reemplazo lo matan, el tercero ve que la cosa está muy difícil y entonces, ¿qué sucede? Sucede una coincidencia y es que acuérdense de una cosa que llamamos tal vez equivocadamente la primavera árabe. Sí, señor. Un montón de pueblos del Medio Oriente, del norte del África, que llevaban décadas de gobiernos enquistados, la sociedad se manifiesta, empiezan cambios a presionar, entonces cambios en Túnez, cambios en Argelia, cambios en Egipto. Entonces la gente de Siria, ¿qué es el problema? Siria es un país de mayoría sunita, o sea, una de las ramas del Islam, pero es gobernado por una minoría chiita, o sea, Alawita. unos alawita, que es un grupo de los chiitas. Lo que pasa es que esto tiene muchos nombres y entonces hay que simplificarlo. Entonces esta gente que lleva la mayoría sunita, que está dominado por una dictadura de 40 años, dice, pues si están rebotándose por allá, no aprovechemos. Y se arma una confrontación entre los sunitas y el gobierno chiita. Entonces, el que está en Irak dice, esto aquí está muy difícil y como en Siria hay una inestabilidad, porque se arma una guerra civil, él dice, es más fácil irnos a trabajar. Abrir mercado. Cambiémonos, el chuzo está muy duro aquí, vámonos para Siria, que hay ¿Como despelote. mercenarios? No, simplemente hay un despelote y es más fácil porque en el despelote ellos reinan, digámoslo así. Entonces se van para Siria. Pero cuando llegan a Siria, Al-Qaeda tenía otra franquicia en Siria que se llama Al-Nurra. Entonces se encuentran la que estaba en Siria con la que llegó a Irak. Sí. Al principio empiezan a funcionar bien, pero como en todos los seres humanos y en los poderosos hay celos, empiezan a pelearse los dos. Y el que venía de Irak empieza a sonsacarle gente a la célula de Siria. Sí. Y cuando se siente muy fuerte, dice, yo me abro y yo me voy a armar mi propio negocio que llama ISIS. Ok. Entonces, Siria es una zona, como dije, diseñada para que sea inestable. Tú le metes una guerra civil, aumentas la inestabilidad. Y si le metes ISIS, aumentas la inestabilidad mucho más. Y esos son solamente simplificando los factores internos. Empiezas a agregarle los intereses de, por ejemplo, Hezbollah, que es un grupo terrorista, chiita, que es patrocinado por Irán, que ha apoyado al gobierno sirio y que ve que lo están atacando. Entonces dice, el que me ayudaba a mí, yo no lo puedo dejar tirado. Entonces se mete Hezbollah. Pero se meten los turcos, que son los kurdos que están en el norte, entonces se mete todo el mundo. Rusia se mete, Estados Unidos se mete. Fue la constelación precisa para el caos. Entonces es como un nudo que todos los días, sí. yo lo he comparado con el nudo gordiano de Alejandro, que era un nudo difícil de desenredar, y todos los días hay más actores con más intereses, todos enemigos, llenos de fracciones, porque por ejemplo los rebeldes sirios están partidos por lo menos en 100 subgrupos y a veces se atacan entre ellos. La oposición. La oposición también no es homogénea. Entonces, en una balacera de tantos actores, al final los que se mueren son los civiles, Claro. porque están disparando de este lado, del otro, del otro, del otro. Entonces, el que está poniendo el dolor y la sangre es la comunidad, los ciudadanos, que están en medio de Los 8 musulmanes. partes, los musulmanes, Lo que que están estamos pagando poniendo el los precio muertos. de unos intereses de gente con intereses muy particulares y con facciones muy extremistas. Entonces, ¿qué resumen? Esto pues es demasiado complicado. ¿Usted entendió? O sea, esto es las fracciones de las fracciones. Perdón, 10 Son segundos. 1000 años de conflicto. 10 segundos nomás. El profesor, muy buena exposición sobre esto, y habló de Al-Qaeda. ¿Sí? ¿Quién fundó Al-Qaeda? Yo traje el mismo periódico, porque cuando nosotros hablamos, cuando yo digo que los musulmanes somos pacíficos, la gente no cree, entonces ¿por qué pelean? Entonces es un artículo no es escrito por un musulmán, escrito por un profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey y Sachs es Una eminencia. una eminencia, y es asesor en la ONU. Sí. Entonces, escribe, lo voy a leer, esto es un artículo, lo voy a leer esta partecita nomás. Por doloroso que resulte reconocerlo, Occidente y en particular Estados Unidos cargan con una importante responsabilidad
por haber criado las condiciones en las que han se desarrollado el ejército islámico que no es ni islámico ni ese Estado, el Estado Islámico. Y solo un cambio en la política exterior de Estados Unidos y la Unión Europea para con el Oriente Próximo puede reducir el riesgo más. Exactamente lo que te decía Nacho, es que es hora de cambiar la política antiterrorista global. No funciona. Pero entonces yo quiero... Nunca ha contado la verdad al público de la historia de Osama Bin Laden, de Al-Qaeda, o el ascenso del Estado Islámico en Irak y Siria. A partir de 1979, la CIA movilizó, reclutó, entrenó y armó a jóvenes suníes para que lucharan contra la Unión Soviética en Afganistán. Exactamente. Bueno, señores, lleguemos hasta este Entonces, punto. este es el origen. Nacho, pero hay una cosa importante que dice aquí el señor Dasuki, es que Al-Qaeda es una creación de los Estados Unidos. No, perfecto. No, completamente creado claro. No, por es el que, gobierno de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo clarísimo, o sea, y yo creo que muchos especialistas saben, el error viene de Estados Unidos, de la Unión Europea. Pero les queremos voltear ya la película, Germán. Porque resulta que al principio del programa les comentamos que vimos un video que nos dejó bastante impactados. Entonces, haciendo pues como digamos toda esta claridad acerca de todo lo que tiene que ver con los musulmanes y lo que nos ha hecho mandar ahí, nos vamos a poner ya en los pantalones de los alemanes. Por favor, Germán. Bueno, lo que mostraba el video, que es bastante extenso, es como, digamos que otra mirada al mes de los refugiados sobre todo. Es decir, porque muchos musulmanes tienen que salir de esas zonas de conflicto. Todos son musulmanes. Todos son musulmanes. Y vamos a ver también más adelante imágenes de estos cantidad de refugiados que están llegando a Alemania, que pasaron por Turquía, por todo lado. Pero entonces es una mirada distinta de la gente que está recibiendo a estos refugiados. Y también hay una, digamos que una especie de visión que tienen algunos desde otra óptica, es que habría un plan también, digamos que de expansión, es como devolverles la moneda. Nos invadieron todos ustedes a nosotros, ahora nosotros los vamos a invadir de otra manera. Y eso es lo que muestra realmente el video en el fondo, es llegan a los países, llegan allá y comienzan a expandir, primero teniendo muchos hijos, digamos que es como la clave, teniendo muchos hijos y comienzan a desplazar la religión de los países y se vuelven mayoría en Francia, en Alemania, en España, en otras partes. Y vamos a comenzar con un video, el primer video que muestra lo que piensa una persona cuando ve llegar este mundo de gente allá y cómo se sienten ellos ahora, los desplazados y no los que están llegando. Es como el miedo que tiene la gente, como el miedo que tienen estas personas de verse rodeados, pues son personas que están sufriendo un conflicto, insistimos, pero entonces están llegando a las casas de otros y también generan temor entre estas personas. Veamos el primer video donde habla del miedo que tiene la gente cuando ven esta cantidad de personas llegando a sus países. Bueno, entonces ahí tienen que ir leyendo nuestros televidentes. Ahí vemos a una alemana y vemos pues una cantidad de personas entrando, pero todos ellos, o en un 90% son musulmanes, y la gente alemana está aterrorizada. Nosotros estamos en guerra, ellos lo están. Tienen que llevárselos de aquí. Es una ciudad tranquila. O sea, entonces van entrando, pero van entrando unas romerías de gente impresionantes. Mierda. ¿Qué es lo que están diciendo a mis invitados? O sea, es que están llegando más de 1 millón, no 2 millones de personas, musulmanes. Y es un problema global. Cuénteme, ¿qué va a pasar ahí? Es un problema global porque hay un gran problema y es el tema del choque cultural. Mire, lo que sucedió en Francia, por ejemplo, con Charlie Hebdo, recuerden la revista esta que utilizaba la sátira cómica como medio de difusión y que en múltiples ocasiones se burló no solamente de Alá, sino que yo pues, me di a la tarea de investigar un poco a Charlie Hebdo y es que es contra todas las religiones. Vi unas ilustraciones de Charlie Hebdo sobre la Virgen María que son una cosa realmente bárbara. Sí. Entonces, una sociedad como la francesa, inspirada en el principio de la extrema libertad,
enfrentada a unas personas, digamos, tan sólidas como los musulmanes en sus convicciones, si no existe una preparación en la sociedad para el entendimiento multicultural, pues definitivamente el conflicto es absolutamente inminente, Nacho. El choque es inevitable. Y si esto no tiene una atención de parte de la Organización de las Naciones Unidas, y especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que va a suceder es que progresivamente Europa va a entrar en una situación de crisis que perfectamente desemboca en una guerra civil.